sino de hombre, la hora de salvación. Palabras que pueden llenar tu corazón de la paz de Dios. Voz de Dios. Te bendiga, la paz del Señor sea contigo y con los tuyos. En esta mañana queremos bendecir tu casa, bendecir tu vida, bendecirte a ti y a los tuyos y darte la bienvenida a una entrega más de tu programa Voz de Dios. Y no de hombre. La hora de salvación, donde cada domingo Dios nos bendice y nos fortalece con una palabra que nos cambia, nos refresca, no solamente a nosotros, sino que estamos seguros que a ti que nos escucha desde la comodidad de tu hogar también. Amén. Dios bendiga a la amada audiencia, como cada domingo estamos aquí con el compromiso de vivificar el nombre de Jesucristo y llegar a ustedes a través de las redes sociales, ya por Facebook, YouTube, Spotify y por el otro que tenemos. TuneIn, me parece. TuneIn. Dios lo bendiga de una manera inmensa a cada uno de ustedes, sus hogares, sus familiares, su entorno. Recuerden que este es el día en que Dios ha creado, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en él, dice el salmista. Es un honor para nosotros, como cada domingo, unirnos en un solo cuerpo y hablar de la grandeza del Dios Todopoderoso. Amén. Así es, definitivamente, Manuel. En el día de hoy es un día especial. Cada domingo es especial, pero el día de hoy es especial porque la palabra de Dios dice que este es el día que ha hecho el Señor. Y dice la Biblia que nos alegraremos y nos gozaremos en Él. O sea, que cada día es un nuevo comienzo. Amén. Cada día es un nuevo comienzo. Cada día es una oportunidad para empezar de cero y hacer las cosas bien si las hemos hecho mal. Amén. Y restaurar nuestra vida en un nuevo comenzar en el Señor. Eso es así. Esta mañana, antes de entrar al mensaje, quisiera pedirle a los que nos ven y nos escuchan que compartan esta transmisión, hermano. Seguro que sí. Que por lo menos nos den un poquito de tiempo, de su tiempo. Así es. Un permisito en sus redes sociales, en la cual podemos llegar a otra persona a través de lo que es la palabra de Dios, ya que no enfatizamos nunca en hablar de nosotros. Claramente usamos el testimonio de nosotros para no irnos más allá, pero sino hablar de la grandeza de Cristo, sabiendo que así como fuimos impactados nosotros, otras personas también pueden ser impactadas por lo que es el amor, la misericordia, el poder, lo infinito de Jesús, de ese ser supremo que murió por usted, por mí y por todos nosotros. Así es. Como dice nuestro hermano Adonis, tu mejor ofrenda es que compartas esta transmisión. Esa es tu mejor ofrenda. Que puedas compartir esta transmisión y otras personas puedan ser bendecidos. En el día de hoy vamos a estar hablando de algo que prometimos la semana ¿Seguro pasada. que sí? Lo prometido es deuda. La semana pasada habíamos prometido hablar de los dones del Espíritu Santo y explicar específicamente por qué tanta gente que se hace llamar de Dios y fluyen en milagros, fluyen en sanidades, en los dones del Espíritu de una manera tremenda, pero todavía siguen viviendo una vida de pecado. Entonces mucha gente se preguntará, ¿por qué si están en pecado, por qué Dios los sigue usando? Entonces la gente cae en la confusión de creer de que por el hecho de que ellos están siendo usados por Dios y están en pecado, ellos creen no. Inmediatamente lo que hacen es se lo atribuyen al diablo, se lo atribuyen a Satanás, porque la persona está en una vida de pecado. Entonces no entienden que la persona, aunque esté en una vida de pecado, puede ser usada por Dios. Entonces vamos a tratar de explicar eso un poquito hoy conforme a como el Espíritu Santo nos ayude. Y vamos a estar hablando bajo el tema el uso, mal uso y desuso de los dones. O sea, hay tres etapas de los dones del Espíritu. Hay gente que le da un uso, un buen uso. Amén. Hay gente que le da un mal uso a los dones del Espíritu y hay otras personas que han caído en el desuso de los dones del Espíritu. O sea, que literalmente no los usan. Entonces, vamos a estar hablando de estas tres categorías de una manera progresiva, sin ningún orden, como el Espíritu nos guíe. Claro que sí. Vamos a estar hablando en esto. Pero sí estoy contento porque para mí es uno de los temas más importantes de la iglesia. Siempre que tengo la oportunidad de esto, yo digo que a mi esposa le he dicho en varias ocasiones y a varios amigos que yo siento una responsabilidad muy grande en mi espíritu en enseñar sobre este tema. Cada vez que hay que enseñar sobre los dones del Espíritu, yo siento una responsabilidad muy tremenda porque la gente cuando no entiende estas cosas pierde muchas bendiciones, especialmente la iglesia. Cuando la iglesia ignora cosas como estas,
de poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo en la iglesia. Exacto. La iglesia se pierde todo el mover de Dios. Eso es así, eso es así. Eso es como la misma palabra dice, no ignoréis. Porque si tú lo ignoras, tú sabes que no vas a darle el uso de lo que tú estás ignorando, Así es. de lo que Dios prometió. Porque si Él prometió que es para la iglesia, para nosotros, ¿por qué ignorar algo que el Padre Todopoderoso plantó para nosotros? Así es. Entonces, si nosotros le damos el mal uso a un carro, podemos hacerle daño a una persona. Si nosotros usamos el mal uso de un cuchillo, podemos hacerle daño Claro. a una persona. Claro. Pero si llevamos a lo que es espiritual, le hacemos un mal uso a los dones del Espíritu Santo, no solamente podemos hacerle daño a una persona, sino a un alma. Así es. Porque acuérdate que el cuerpo se pierde, por el alma es eterna. Entonces de nosotros dependerá dónde iremos a mandar esa alma. Digo de nosotros porque a nosotros se nos ha permitido predicar el Evangelio. De nosotros dependerá dónde iremos a mandar esa alma, ya sea la enseñanza de lo que es el Espíritu Santo de Dios y de los dones del Dios Todopoderoso. Así es. Porque muchas veces, como estaba diciendo en el principio, son personas que se le ha dado el don, dice la palabra que es irrevocable, pero Dios lo sigue usando en unas manifestaciones increíbles, unas manifestaciones únicas. Pero entonces personas se cuestionan lo mismo. ¿Cómo esta persona sigue haciendo esto y sigue haciendo esto? Correcto. Porque es que no han entendido que no es la persona, es Dios, el Espíritu Santo, en la persona, Así es. haciendo lo que el Espíritu Santo prometió. Milagros, señales y muchas cosas más que, si como vuelvo y reitero, si nosotros los ignoramos, perdemos el beneficio de gozarnos verdaderamente lo que es el Evangelio. Así es. Porque no solamente es predicarlo, tiene que haber manifestación. Tiene que haber una manifestación definitivamente. Y por eso vamos a entrar al tema de esta Amén. mañana, perdón. Mal uso y desuso de los dones del Espíritu. Y por eso vamos a comenzar. Le voy a pedir a mi hermano Manuel si me puede ayudar leyendo. Claro que sí. Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 1 hasta el 11. Vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Eterno en el 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Muy buena, es un buen punto ese. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas estas cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. El número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Aleluya. Qué bonito. Si se lee detalladamente, yo creo que no hay que volverse loco. Sí, Si está se claro. lee claro que sí. Está claro. Porque todo lo que se está repartiendo, no lo está dando tú, no lo está dando yo. Una vez leí un libro que, no recuerdo cuál fue el libro, unos personajes de esos que Dios usó bastante en los 80 para allá, que él decía, es que no soy yo. Yo no tengo culpa de lo que Dios ha puesto en mí. Así es. Yo solamente me encerré en una habitación y empecé a clamarle a Dios por lo que hoy en día usted me está criticando y lo que Dios me dio. Eso no es culpa mía. Eso es lo que está pasando alrededor de la persona cuando predica. Eso no es culpa de la persona. Sí te influye la persona en el sentido de que la persona se gastó. Cuando hablamos se gastó, se metió con Dios, hablando claramente. En el sentido de que buscó una relación con Dios, buscó presencia de Dios, buscó revelación de lo que es la palabra de Dios. Y a Dios le plació darle un don. Así es. Pero ¿qué dice la palabra? Que es el mismo. Así es. Y yo tengo mi Biblia amarrada con la mano izquierda, pero estoy usando la derecha. Y a la vez que estoy usando la derecha, estoy usando mis ojos y estoy usando mis labios.
Es un solo cuerpo. Mi pie no puede hacer nada si yo no lo mando. Y funcionan Y funcionamos en un solo carácter, en un solo cuerpo. Eso mismo es lo que quiere estar hablando Dios de la iglesia. Así es. Y es impresionante, Manuel, porque cuando hablamos de los dones del Espíritu, ¿por qué desde hace mucho tiempo tengo este sentir? Y siempre me considero un defensor de los dones del Espíritu. Porque saludos y bendiciones a mi hermano David Abreu, Licey Jiménez y todos los que nos Dios están bendiga viendo a ahí. todos, amén, bendiciones. ¿Por qué me considero un fiel defensor de los dones del Espíritu? Porque a veces se nos enseña todo lo contrario a lo que dice la Biblia en cuanto a los dones. Y la gente no entiende esta dimensión. Y yo no sé si podamos terminar esta enseñanza por completo hoy, pero tengo una inmensidad de textos bíblicos que yo creo que sería menester usarlos, pero vamos a hacer lo más prudente que podamos. Voy a comenzar leyendo un texto bíblico que se encuentra en Salmos capítulo 68, verso 18. ¿Sabe? La gente critica los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo porque no entiende que el mismo precio que costó nuestra salvación lo costó la impartición de dones sobre la iglesia. Claro que sí. Si Jesús no muere en la cruz del Calvario, no hay redención de pecados. Si no hay redención de pecados, no hay repartimiento del Espíritu Santo. Y si no hay repartimiento del Espíritu Santo, entonces no hay dones. Como dice Pablo, en vano en la predicación. Exacto. Entonces, por eso tanto la redención, la salvación de nuestra alma, como los dones, es lo mismo ante Dios. O sea, costó el mismo precio. Albeniz, ¿dónde dice eso la Biblia? Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite Jehová entre ellos. Eso es el salmista hablando. Pero lo curioso del caso es que Pablo hace referencia a esto nuevamente en el Nuevo Testamento. Y Pablo, claro, es una profecía mesiánica, y Pablo se lo aplica a Jesús. Y dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A los hombres. Ahí está hablando de la salvación y está hablando del repartimiento de los dones por el Espíritu Santo a los hombres. Entonces, lo primero que quiero poner claro es que hay tres manifestaciones. Primeramente, los ministerios son dados por Jesús. Cuando se habla de apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, está quien imparte, quien instituye estos ministerios es el Señor Jesús. Quien da los dones, por eso usted ve que dice los dones del Espíritu. Quien imparte los dones es el Espíritu Santo. Amén. Pero quien está detrás de las operaciones, tanto en los ministerios como en los dones, es el Padre. Amén. Es el Rey, el lo Padre. Especifica, claro. Dios eterno. Claro, ahí lo leímos claro. Que Dios es quien opera todas estas cosas. Dentro de los dones del Espíritu, hay 9 dones del Espíritu, que ya los acabamos de leer. Pero yo no quiero enfocarme tanto en la interpretación de los dones. Yo quiero enfocarme más, quiero que nos enfoquemos, Manuel, en la impartición de dones. ¿Cómo son los dones impartidos? Okay. ¿Por qué esta diversidad de dones? ¿Por qué hombres fluyendo en dones con conductas de pecado todavía en su vida? Y para esto tenemos que entender algo. Lo primero que tenemos que entender, y esto tiene que estar claro en nuestra mente para poder entender lo que yo voy a explicar, lo que vamos a explicar en esta tarde, Manuel, en esta mañana. Gloria a Dios, no te preocupes. No sé por qué tengo la palabra tarde. En esta mañana. Entonces sucede que lo primero que tenemos que entender es que Dios es el Padre de los espíritus. Y para eso vamos a leer un texto bíblico. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Mira lo que dice Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Presta atención a eso, al Padre de los espíritus, y viviremos. Está diciendo que Dios es Padre, pero la paternidad, y aquí es que mucha gente se confunde, la paternidad de Dios sobre nosotros no está en el ser humano, en el ser carnal. La paternidad de Dios sobre la humanidad está en el Espíritu. Claro. Entonces ahí es que mucha gente se confunde cuando dicen, que Dios es Padre de todos. Sí, en realidad Dios es Padre de todos. Claro, su creación. Mire, incluso de los pecadores, son hijos de Dios. Eso sale para buenos y malos. Claro, porque la paternidad está en el espíritu que hay en ellos, que fue dado por Dios. Ahí es que está la paternidad. Ahora, mientras ellos estén fuera de Cristo,
son bastardos. Claro. Son bastardos, Amén. pero cuando vienen a Cristo, entonces es que la paternidad en sí, Se establecen entre ellos. entre Amén. padre e hijo, y ahí es que viene la relación amistad o padre. Claro. Pero la paternidad de Dios en el ser humano no está en el ser carnal, ni depende de mi posición si estoy dentro o fuera de la iglesia. Claro. La paternidad de Dios hacia la humanidad está en el espíritu que tiene esa persona, que fue dado y que fue creado por Dios. Por eso que Dios dice la palabra que Dios es el Padre de los espíritus. Ok. Más adelante seguimos viendo muchos textos bíblicos donde dice que Dios es el Padre de los espíritus hechos profetas. Más adelante dice en el Apocalipsis. Mira cómo lo está haciendo. Hechos. Hechos profetas. Lo está Claro. especificando él mismo. Exacto, porque los espíritus son hechos profetas. Y eso es algo que no quiero entrar en esos detalles porque duraríamos toda la mañana. Pero yo quiero que usted se vaya haciendo la idea de que Dios es el Padre de los espíritus y que la paternidad de Dios en sí está en la paternidad de nuestro espíritu como seres humanos. Entonces Dios como Padre de los espíritus tiene la habilidad, tiene la capacidad de poder manejar los espíritus como Él quiera. Y cuando hablo de Padre de espíritus, no se refiere simplemente a ser Padre del espíritu que tenemos nosotros como Amén. seres humanos, Amén. Emanuel. Amén. Está también hablando Padre de los espíritus. Espíritu, en general. De todos los espíritus. De todos los espíritus. Mire este texto bíblico interesante. Porque a veces tenemos la idea. Mire este texto bíblico. Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Y del trono, escuche, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y de delante del trono salían 7 lámparas de fuego. Escuche. Las cuales son los 7 espíritus de Dios. Expartición. Siguen expandiendo lo que hay. ¿Tú entiendes? O sea, aparte de Dios ser el Padre de los espíritus, Dios tiene 7 espíritus. Dice que delante de Dios hay 7 espíritus. Ahora, ¿cuáles son estos espíritus? ¿Qué son estos espíritus? Porque en el Apocalipsis también dice que Jesús tenía una lámpara en su mano, el mismo candelabro de oro, con 7 llamas de fuego. Amén. Que estos son los 7 espíritus de Dios que Jesús lo contenía. Ahora, ¿cuáles son estos espíritus, Emmanuel? Isaías 11, capítulo 1, en adelante. Isaías capítulo 11, verso 1. Ahí vamos a ver cuáles son estos 7 espíritus que dice la Biblia que están delante de Dios y que Jesús los tenía. Son 7 espíritus que están delante de Dios, que son parte de Dios, que Dios los usa como quiere, pero que Jesús lo tenía. Isaías 11, Ajá. del 1. Del 1 al 3, por favor. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Refiriéndose a Jesús. A Jesús, amén. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría 2, y de inteligencia. 3, Espíritu de consejo 4, y de poder. 5, Espíritu de conocimiento 6 y de temor de Jehová. 7. Estos son los 7 espíritus En la cual habla Apocalipsis ya atrás con la lámpara de los 7 vástagos en la mano. Correcto. Amén. Esos son los 7 espíritus que habla Apocalipsis, que están delante de Dios, pero que reposaban sobre Jesús. Y es bueno que se especifique bien porque hoy se ha hecho un poquito más de énfasis en que se especifica, no, que eso fue en el Antiguo Testamento. No, porque lamentablemente no hemos, porque tengo que incluirme, a dividir la Biblia. La Biblia no está dividida. Correcto. La Biblia es una sola. Así es. Por eso viene junta. Así es. Ok, que venden el Antiguo Testamento y lo venden en el Antiguo Testamento por cual usted quiera hacer preferencia de ellos. Pero la Biblia es una sola. Así es. El mismo Jesús, Espíritu Santo y Padre, que se reveló en el Antiguo Testamento, aunque no fue mencionado, es el mismo que se menciona en el Nuevo Testamento. Así es. Fíjate que está haciendo énfasis de lo que son los 7 espíritus, como tú lo acabas de mencionar en Isaías. Así O es. sea, porque es como dice la Biblia, está Dios dividido. Así es. No lo podemos dividir nosotros si no está dividido. Amén. Así es. Y eso es importante que tú lo digas, Manuel, porque precisamente esa es la corriente que está abundando hoy. Lamentablemente. Nuevo y antiguo. Y antiguo. Y como tú dices, hay gente que prefiere el antiguo y hay otros que solamente se quedan encerrados en el nuevo. Pero qué bueno que el Espíritu de Dios Amén. hace la conexión Amén. entre antiguo y nuevo. Y nos da la capacidad de nosotros de entender que es un solo. Amén. Es un solo, sea nuevo, sea antiguo, es un solo. Así es. Porque es que Dios no está dividido. Así es. Es su palabra. Dice la palabra, creo que en Romanos, si no me recuerdo, lo que antes se escribió,
para nuestra enseñanza, Se escribió. se escribió. Así es. O sea, no lo podemos nosotros sacar de donde no es. Así es. Entonces, aquí queda claramente demostrado que a pesar de Dios ser el Padre de los espíritus, los 7 espíritus que están delante de Jehová, allá en su trono, reposaban sobre Jesús. Sobre Jesús. Ahora, mire lo que hace un padre. Cuando un padre tiene hijos, por ejemplo, cuando un padre tiene 5, 4, 3 hijos, el padre puede posicionarlos a ellos como él Claro. quiera. Tú te vas para allá, tú te vas para allá, tú vienes para aquí, tú duermes aquí, uno le reparte su habitación, uno le da conforme a su capacidad, todo eso. Pero mire dónde comienza la grandeza de conocer que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces, la impartición de espíritus, y no le estoy hablando del Espíritu Santo, ahora le estoy hablando del espíritu del hombre que está en el hombre. Amén. Mire, Números capítulo 11, verso 6. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y a sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión, y reúnelos allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios literalmente toma del espíritu de Moisés y del espíritu, y no está hablando del Espíritu Santo ahí, está hablando del espíritu que se le había dado a Moisés, Para otras personas, o para sea, los seguidores de Moisés. del espíritu de él, porque Moisés fue un hombre capacitado por Claro Dios. que O sea, sí. ese espíritu que estaba capacitado para guiar, de ese mismo Enseñamos, espíritu, amén. Dios toma y lo multiplica 70 veces y lo reparte sobre 70 varones en el pueblo. Estamos hablando del Padre de los espíritus, de Dios como Padre de los espíritus. Y el espíritu de Moisés es repartido sobre 70 principales del pueblo. ¿Para qué? Para que tengan la misma mentalidad de Moisés. Amén. Para que tengan la misma visión de Moisés. Porque si no tienen el mismo espíritu que tenía Moisés, la visión iba a ser diferente. La mentalidad iba a ser diferente. Moisés iba a decir que sí y ellos iban a decir que no. Ellos iban a tomar decisiones que Moisés no... Que no autorizaba de parte del Padre. Correcto. Entonces esto pasa... Iba a haber una división. Correcto. Esto es precisamente, Manuel, lo que pasa en muchas iglesias. A veces el líder, a veces la iglesia no tiene la misma visión del líder. A veces la iglesia no tiene el mismo espíritu del líder. Y por eso muchas divisiones en muchas iglesias, muchos desacuerdos. Pero la visión correcta es que los líderes, la iglesia, tenga el mismo espíritu del líder que sea repartido sobre ellos para que ellos puedan tener la misma visión. Crecimiento, no solo entendimiento. Correcto. O sea, porque si supongamos que el líder quiere evangelizar, pero el líder no, la cabeza, quiere evangelizar. Y nosotros como ovejas queremos vigilar. Que hay un desacuerdo. No estarán dos juntos si no estarán de acuerdo. Correcto. Solamente no solamente va para el mundo, sino también va para con nosotros. Claro. Porque no hay un acuerdo en lo que vamos a hacer. Pero sin embargo, si venimos a una coinonía, un solo cuerpo, a un solo emprender, a lo que vamos a hacer, el resultado va a venir. Así es. Así es. Entonces, esto es lo interesante de entender esto, Manuel. Por esta razón, Dios, como Padre de los espíritus, puede repartir del espíritu de un hombre en otros hombres. Entonces, aquí viene también la confusión por varios años de cuando Elías va a ser quitado y Eliseo le dice: yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. No está hablando de una doble porción del espíritu. Del Espíritu Santo, sino del espíritu de Elías. Del espíritu de Elías. O sea, del espíritu que se le fue dado a Elías. Exacto. No del Espíritu Santo, el cual sabemos que solamente es uno. Exacto. Entonces, muchos de nosotros, las personas, lo malentendemos. Correcto. Porque o sea, por lo mismo que dijimos en el principio, porque lamentablemente hemos escaseado en leer la Biblia. Así es. Humanamente debemos de ser realistas con nosotros mismos y debemos decir: tú sabes que yo tengo que leer más. Así es. Yo tengo que profundizar más en la palabra, porque de nada vale que yo diga amén, algo que yo no sé, porque me estoy haciendo copartícipe de eso, como Así dice es. la Biblia. Debemos nosotros leer el por qué Eliseo no pidió una doble porción. Fíjate que él no especificó, solamente dijo una doble porción, pero una doble porción de tu espíritu. Así es. No del espíritu, Así es. sino de tu espíritu, específicamente del tuyo, porque yo sé que el que te dieron a ti es bueno, pero yo quiero dos de ese. Así es.
Así O es. sea, específicamente es de ese, no del Espíritu Santo, porque ese ya no lo tenemos. Así es. Entonces, mira, Manuel, la capacidad gloriosa de Dios de tomar del espíritu de Moisés y repartirlo 70 veces sobre 70 personas. Luego toma el espíritu de Elías, lo duplica sobre Eliseo, y luego vuelve y toma otra porción del espíritu de Elías y se la da a Juan el Bautista. Amén. Porque Juan el Bautista vino en el espíritu Vino de en el Elías. espíritu de Elías. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, lo que yo quiero es abrir el entendimiento de ustedes, que ustedes vean cómo Dios, como Padre de los Espíritus, tiene la capacidad de tomar. Por eso que usted ve predicador de, pero este es un imitador de fulano, este es lo que está imitando como fulano predica. No, a veces no es eso. A veces que el mismo espíritu es conectado por aquel que lo da. le es impartido a eso. Por eso que usted ve gente, pero mira, fulano predica igualito que fulano, es copiando lo que está. No es copiándolo. Es que le fue dado el mismo espíritu que tiene fulano. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Dios tiene la capacidad. Ahora, siempre y cuando sea Dios que dé el mismo espíritu. Porque sí, tampoco podemos ignorar que hay gente que sí que imita y que copia. Claro que sí. ¿Usted me entiende? Pero en esta ocasión hablamos de cuando Dios de su voluntad reparte del espíritu como sobre quiera. otra persona. Amén. Es como un líder multiplicado en otro. Eso fue lo que hizo Dios. Dios multiplicó a Moisés en 70. Después viene Dios multiplica a Elías en Eliseo y vuelve y multiplica a Elías nuevamente en Juan el Bautista. Ahora, todo esto para que usted entienda que Dios es el Padre de los espíritus. Es el Padre de los espíritus. Amén. Permítame leer. Cuando habían pasado los días, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 9. Pide lo que quieras, le dijo Elías a Eliseo, que yo haga por ti antes de que sea quitado. Y Elías le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y ahí sabemos lo que pasó. Ahora, los 7 espíritus de Dios, fíjese, esto es lo que llama mi atención. Los 7 espíritus de Dios que están delante de la presencia de Dios fueron dados a Cristo para que Cristo ministrara, viviera, reposara en la tierra con estos espíritus. Y estos espíritus fueron los que provocaron que Cristo fuera lo que fue en esta tierra. Y dice que él tenía el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Tú sabes qué es lo que llama mi atención? Que la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo que inspira esta Biblia, pone la sabiduría como un espíritu que es dado. Amén. Pone el poder como un espíritu que es dado. Amén. Pone la inteligencia como un espíritu que es dado. Pone el conocimiento poder, como amén. un espíritu. El temor como un espíritu que es dado. Cuando nosotros seguimos leyendo en Efesios 1:17, Pablo dice, lleno de revelación, lleno de entendimiento, lleno de la gloria de Dios, Emmanuel, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Pablo pone la revelación como un espíritu. La sabiduría y el conocimiento, Pablo las reconoce como un espíritu. Todo esto nos lleva a la conclusión de que por la palabra de Dios, de que los dones del Espíritu, escúcheme, présteme atención, porque esto es de suma importancia que usted lo agarre. Usted quizás no escuche a nadie hablando de esto y lo escuche explicándolos de otra forma. Y le voy a explicar más adelante a qué me refiero. Lo que Pablo está diciendo, que los dones del Espíritu Santo son espíritus que Dios imparte para que la persona opere en ellos. Me explico. Los 12 dones, los 9 dones del Espíritu. El primero de ellos es la palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es un espíritu que el Espíritu Santo imparte sobre una persona. El espíritu de palabra de ciencia es un espíritu que Dios imparte sobre la persona. El don de fe es un espíritu que el Espíritu Santo imparte. Y dice por el mismo espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo espíritu. A otros el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu y diferentes géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Todos los dones del espíritu, los 9 dones del espíritu, es un espíritu que Dios toma de su abundante gloria. Es un espíritu de sabiduría. Dios dice, a este le voy a dar un espíritu de sabiduría. Claro. Se le llama don porque la palabra don lo que significa es un regalo. Entonces lo que Dios hace es toma un regalo de su Espíritu Santo y lo imparte sobre una persona. Ahora, Y te pregunto, ¿es un regalo?
Cuando tú le regalas a una persona, ¿qué ha hecho esa persona para merecer un regalo? Es inmerecido. Por eso dice Manuel en el verso 11 que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, amén. Como Él quiere. O sea, yo quiero que usted entienda, preste atención, yo quiero que usted entienda que los dones del Espíritu es un espíritu que Dios te regala para que tú operes en ese espíritu. No es que tú tienes que hacer algo porque yo me lo gané, yo me lo merezco. Definitivamente. Lo estamos leyendo en la Biblia. Mira, y salta este texto bíblico a mi memoria. Incluso los ángeles son espíritus. Los ángeles son espíritus. Por eso que yo quiero que usted entienda la inmensidad de gloria que hay en el Señor Jesucristo. Amén. Que Jesucristo no vino a morir por nosotros para que nosotros seamos seres humanos comunes y corrientes. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacernos como Dios, para hacernos semejante al Padre. Exacto, eso es así. Para que caminemos en una altura diferente a la que vive la gente en el pecado. Para que nos apartemos del pecado y obtengamos no solamente beneficios en la tierra, porque no es que Dios no quiere que seamos bendecidos en la tierra. La voluntad de Dios es que seamos beneficios en la tierra. El problema de Dios está cuando nuestro ojo se enfoca en las cosas de la tierra y nos olvidamos de las cosas de arriba, amén. Eso o sea, es así. Cristo vino, no fue solamente para bendecirte en esta tierra. Cristo vino para que tú halles un lugar junto al Padre, para que no te vayas al infierno, para que encuentres salvación, para que escapemos de la condenación Eso sí eterna. tienes que ganártelo. Eso no te lo puede dar. Eso se adquiere a través del reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, como el único que puede salvar y perdonar pecados. Amén. Ahí es que radica la función del Hijo de Dios en la tierra. Perdonar nuestros pecados, llevarnos, colocarnos junto al Padre, para como galardón final darnos la vida eterna. Amén. Entonces, volvemos a los dones del Espíritu. Entonces, habiendo entendido esto, de que los dones es un regalo dado por Dios a los hombres, es un espíritu, de la inmensidad de espíritus que hay en Dios como Padre de los espíritus, Dios toma un espíritu de sabiduría y lo da a alguien. Y esa persona opera en el don de sabiduría. El don de sanidad, Dios toma un espíritu de sanidad, lo imparte a esa persona y esa persona opera en el don de sanidades y milagros. Eso es así. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Los dones del Espíritu, acuérdese que es un espíritu tomado por Dios de su abundante o de su abundancia de espíritus, impartido en la persona, pero no es el Espíritu Santo operando directamente en la persona. Porque el Espíritu, por eso Jesús dice, el Espíritu Santo tomará de lo del Padre y se lo dará a ustedes. O sea, el trabajo del Espíritu Santo es tomar ese espíritu. Espíritu de sabiduría, espíritu de milagros. ¿Dónde milagros? El Espíritu Santo lo toma de la magna abundancia del Padre y le dice, se lo voy a dar a fulano. Y el Espíritu Santo sirve como canal intercesor para mediar esta gracia y se lo da a alguien. Porque Él sabrá cómo trabajar con Él, porque yo sé cómo Él lo usa para trabajar. Correcto. Entonces Él lo da como Él quiere. Entonces yo creo que usted entienda que cuando una persona opera en un don de milagros, en cualquier don que usted lo esté viendo, es Dios operando a través de esa persona. Amén. Porque Dios fue que dio el don. Es el mismo Dios operando a través de esa persona. Pero no significa que Dios viva en esa persona. Claro. No significa que Dios esté dentro de esa persona. Esa persona, Dios le dio un regalo y Dios le impartió ese espíritu y esa persona opera en ese espíritu. Pero no es Dios operando dentro de esa persona, desde dentro. Es el espíritu, es el don, es el regalo que Dios le ha dado a esa persona. Entonces, por eso usted ve, y aquí me explico, por eso usted ve hombres que operan en milagros, operan en palabras de ciencia, operan en profecía, y usted lo ve hundidos en el pecado. Lamentablemente. Por eso usted ¿no? ve, claro, lamentablemente, porque no es que estamos haciendo burla ni mofa de esto, Claro, Dios nunca nos libre. jamás. Amén. Pero quiero ponerlo claro, no rechace a un hombre de Dios, porque usted vea, no, que fulano está en pecado y hace milagros, eso del diablo. Tenga mucho cuidado, eso no es el diablo. Eso no es el diablo. Atribuyéndole cosas al diablo que no son. Eso no es el diablo, es Dios en esa persona. Es Dios operando a través de esa persona, porque Dios le dio ese espíritu, Dios le dio el espíritu de ciencia, de milagros, llámelo como usted lo quiera llamar, a esa persona. Usted sabe que a mí algo me llamó la atención. Y todo esto, el espíritu me lo enseñaba por varias experiencias que he tenido y por cosas que he visto. En una ocasión vi una joven descarriada, una joven
no es cristiana. Yo no sé si en realidad ha sido cristiana alguna Gloria al vez. Eterno. Pero en una ocasión, en una vigilia, fue una joven que no era cristiana. Y yo recuerdo que empezamos a orar por esa joven. Y la joven comenzó a hablar en lenguas. Wow. En la iglesia pequeña ya. Los jóvenes de nuestra iglesia, muchos de ellos son testigos que estaban ahí. La joven comenzó a hablar en lenguas. Y la joven no es cristiana. Y hubieron gente que se me acercaron. Pero ¿cómo si ella no es cristiana? ¿Cómo ella puede hablar lenguas? A Dios la plació. ¿Cómo? Entonces todo esto me fue llevando al entendimiento de que Dios le dio ese espíritu. Dios le dio ese don de hablar ¿Y en en qué lenguas. momento? La persona no es cristiana, está apartada, no es cristiana, pero donde en el ambiente donde ella se mueve, cada vez que sienta algo de Dios, ese espíritu se va a mover, Se va a mover en ella. se va a activar. Por eso usted ve historias de hombres de Dios. Por ejemplo, escuché la historia de un hombre de Dios, un borracho, que estaba descarriado por mucho tiempo, es un borracho, y dice que el hombre estando borracho fue a una tarima, una campaña, y dijo, déjenme orar. Y cuando él dijo, déjenme orar, él oró, había una niña que estaba perpleja, estaba en silla de ruedas, estaba totalmente desahuciada. Y él oró y dijo, Señor, no mires mi condición, sino mira la condición de esta niña. Y él oró y la niña se sanó. Wow. Entonces usted se pregunta, pero ¿cómo Dios puede obrar a través de un hombre que está borracho, que está hundido en el pecado? El espíritu de sanidad que Dios le dio, Claro. el don que está en él, no es cristiano, está apartado, está en pecado, pero en su espíritu Carga. se le atachó Ujú. otro espíritu que opera juntamente Eso con es él. eso. No sé si usted me está entendiendo. Es como que, porque dice la Biblia que los dones son irrevocables. Irrevocables son el don y el llamamiento de Dios. Ujú. Y aquí está hablando específicamente de Israel. Está hablando de Israel y está hablando del llamado literalmente sobre Israel. Pero no podemos ignorar que sí puede Claro. aplicar a este sentido. ¿Qué pasa con los dones? Los dones no son irrevocables. Ahora, ¿qué sucede con los dones? Los dones se apagan. No es que... se enfrían. Por eso Pablo le dice a Timoteo, No apaguéis. aviva Aviva el don que hay en ti. el don de Dios que está en ti. Emmanuel. Avívalo. Porque si lo está mandando a avivarlo es porque se puede apagar. O porque ya está apagado. Porque ya está apagado. Pero cuando decimos, ¿cómo que se puede activar o se puede apagar? Porque nosotros sabemos que en este camino, lamentablemente, vienen altas y bajas. Y en esa baja es la que está esperando Satanás. ¿Para qué? Para hacernos entender que no tenemos el don, Así es. que no somos merecedores de él, Así es. que no somos salvos, que no, ni siquiera, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué oramos? ¿Para qué buscamos de Dios? Porque Pablo sabía que cuando le dijo a Timoteo, aviva, es porque él sabe que en un mal paso de eso, cualquiera de los dones que te fueron manifestados, cualquiera de tu salvación, que es lo principal, cualquiera de las manifestaciones que Dios pueda hacer a través de ti, porque recuerda que somos vasos y de barro. Somos vasos que se puede caer y romper. Entonces, en ese rompimiento, puede pasar por alto algo que Dios quería hacer contigo y no lo puede hacer por el don que puso en ti. Así es. O sea, si nos cuidamos, si nos apartamos y buscamos lo que es seguir avivando lo que Dios puso dentro de nosotros, otras cosas van a pasar. Definitivamente. O sea, no podemos dejar, en otra palabra, no descuidar, no apartarnos de lo que son los dones, las manifestaciones, las señales. Fíjate que la palabra, a Jesús le preguntaron, Señor, ¿dan alguna señal? Y él dice, ninguna señal será dada más que la profecía de Moisés. de Jonás. De Jonás, perdón. La señal de Jonás. La señal de Jonás cuando estuvo en el pez, que fueron 3 días. O sea, él no estaba hablando con su iglesia. Él estaba hablando con las personas que lo seguían a él por la señal. Así es. Para que nosotros exigir una señal o un prodigio o algo al Señor, depende de la relación que usted tenga con Él. Eso entre usted y Él. Claro. Nadie más tiene que ver con lo que usted le pide al Señor. El Señor está hablando, repito, con una persona que lo seguían a Él por los panes y los peces. Usted sigue al Señor por los panes y los peces. Entonces este texto bíblico es para usted. Así es. Ahora, si usted en su mente sabe que usted no sigue al Señor por los panes y los peces, demande, no que lo demande, Pero pídalo. pídalo. Claro. Es su relación con el Padre. Claro. Yo no tengo que ver con eso, es que usted con su Padre. Es un solo Padre para un mundo. Así es. De usted depende si usted quiere ser un bastardo, como leímos en el principio, o usted quiere ser un padre. Así. Lo que estamos leyendo aquí. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es que hace todas las cosas en todos.
Así Y es. al final dice, es el mismo. Si Dios quiere usarte a ti levantando a una persona, esos son problemas de Dios Claro, contigo. claro. Porque yo voy a tacharle a un milagro, a una grandeza. Porque el otro día me sentí un poco mal de escuchar a una persona decir que extender un brazo es una cosa normal. Honestamente, me incomodé de una manera que tuve que orar por esa persona. Si alargar un brazo, una pierna, una oreja, hágalo usted. Claro. Dígale a un doctor que vaya y lo haga. Tómese usted el atrevimiento, vaya a una clínica y dígale que usted se quiere poner el brazo más largo. Porque no solamente el brazo que crece, crecen tendones, crecen huesos, crece carne. Vaya a una clínica y dígale que usted se quiere poner la oreja más grande, a ver qué tiene que hacer el doctor. Pero sin embargo, con una oración Dios lo hace. Así es. Porque Dios conoce la necesidad que hay en ese punto. Amén. Y si para usted no es nada, ok, siga con su usted no es nada. Así Para es. mí es mucho. Así es. Ahora déjeme a mí que con el para mí es mucho y con el que usted no es nada, gozarme lo que me dice el Señor en lo que es poco para usted, que para mí es mucho. Así es. Porque me dice aquí que para cada uno le es dada las manifestaciones del Espíritu Para provecho. para provecho. Esto es para provecho para mí. Si para usted no es provecho, góceselo para usted que no es provecho, para mí lo es. Así es. Porque para mí me hizo sentir de mucho gozo, alegría. Eso me hizo buscar más del Señor. Una vez que, para la gloria del Señor, oramos por una persona y la persona sanó. Y hoy en día veo a la persona con pelo, hoy en día veo a la persona... ¿Tú te acuerdas una vez que tú estabas en el teléfono conmigo? Eso es una grandeza para mí. Así es. ¿Quién soy yo? Así es. A él le plació. ¿Quién es usted? A él le plació usarlo usted. No se detenga, usted que me está escuchando. Si usted sabe que usted tiene un don en sí, en usted, no se detenga por lo que yo voy a decir. No se detenga por lo que va a decir Albeni, mucho menos por lo que va a decir el pastor, el obispo, el sacerdote. No. Eso usted se lo dio Dios. Usted va a tener que darle cuenta a Dios por lo que Dios puso en usted. No se detenga de hacer milagros, señales, prodigios, lengua, sabiduría, ciencia. Eso está en la Biblia. Así es. No se detenga por una persona que no dice que eso ya pasó, que eso cesó, porque si no recuerdo, dice Juan o Mateo, las profecías acabarán, las promesas acabarán, pero el amor permanecerá. Dice Pablo. hablando en los Corintios, el amor permanecerá. Permaneciendo del amor, está hablando de Jesús. Porque acuérdate que Jesús es el amor. No, y cuando habla de eso, Emmanuel, Ujú. no está diciendo que ya se acabó, dice que acabará. Ahí va. Que acabará cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Yo me iré. Claro. Yo estoy aquí todavía, yo no me he ido. Mientras estemos aquí, amén. Mientras estemos aquí, esta gloria de lo que está hablando Manuel, esa manifestación poderosa es para nosotros. Es para nosotros. Hay algo que quiero recalcar, Emmanuel, y discúlpame para terminar con la idea. Y es que por esta razón, usted no se ponga a decir, no, que eso es el diablo haciendo milagros. Santo. Mucho cuidadito con eso. Ay, santo. La Dios. persona está en pecado. Ese tipo es un pecador. Lo vi fumando, lo vi haciendo eso y ahí lo vi orando por una gente y se sanó. Eso fue el diablo que lo usó. Cuidado. El espíritu, el don dado por Dios en ese hombre está ahí. Y si activa, cuando Dios quiere usarlo, lo va a usar. Cuando Dios quiere activarlo, lo va a activar. Claro, Sin amén. importarte lo que tú y yo pensemos, Dios lo va a usar. Porque es A él le Dios, plació. es Dios quien lo da. Entonces, quiero terminar con esto para ir cerrando. Ya, wow, el tiempo se ha ido volando hoy. Amén. Increíblemente. Entonces, por esta razón, mucha gente se pierde en lo claro. Wow. En el capítulo 23 de Mateo. Perdón, Mateo capítulo 7. Oiga lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso usted ve que más abajo dijo, muchos dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos milagros. Entonces él declararé, nunca nos conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no es que no todo el que hace milagros entra en esta categoría. Claro. No todo el que Dios usa con señales, profecía y todo eso. No todos entran en esta categoría. Amén. Los que entran en esta categoría son aquellas personas que tienen el don, tienen Junior, Jovito, Dios te bendiga, Chiva. Ahí está, Chiva, Dios te saludando. bendiga, Dios te mi hermano. bendiga.
No todos los que tienen el don entran Claro. en esta categoría. ¿Quiénes entran en esta categoría? Los que tienen el don, pero viven en el mundo. Están desasociados de Dios. No oran, no buscan No a buscan Dios, la no presencia del no se Señor. guardan en santidad. Amén. No buscan la presencia del Señor, correcto. No tienen esa intimidad con Dios. Esos son los que entran en esta categoría. Pero no rechace una persona a usted que porque hace milagros o no, no todo el que dice Señor, Señor, entonces lo rechazamos inmediatamente solamente por el hecho de que hace milagros. Eso no es así. No solamente para que esto se cumpla en esta persona, tiene que hacer eso y tiene que no tener comunión con Dios. Porque hay gente que no teniendo comunión con Dios, sin orar, el don fluye. Amén. El don fluye. Eso es de Dios. Eso Claro, no tiene que ver nada con un ser humano. el don fluye, el don va a fluir porque Claro. es un río que cuando comienza a fluir no se detiene. Entonces, tenemos que tener pendiente estas cosas. Pablo le dice a los corintios, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Y Pablo comienza a hablar de los dones, porque en Corintios se daba, por eso dice, no se olviden cómo se los llevaba en cuanto a los ídolos, porque en los Corintios había mucha brujería en ese pueblo, había mucha hechicería y muchas cosas extrañas. Entonces ellos, al sufrir la transición de ese mundo de hechicería, brujería y prácticas paganas, sufren la transición a Cristo. Pablo le dice, oye, no ignoren que Cuidado. aquí en el reino hay dones que son más poderosos que aquellas cosas que ustedes hacían con los brujos. Cuidado, una advertencia. Exacto, o sea, yo no quiero que ustedes ignoren que aquí hay más gloria que la que había allá. Pablo no menciona qué tipo de prácticas no eran. hacía falta, Pero no hay Pablo interés. dice, pero mira lo que Pero hay aquí. mira lo que exactamente. Mira lo que hay aquí. Gloria a Dios. Aquí hay ministerios, aquí hay dones. ¿Cuáles dones, Pablo? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, interpretación de lengua. Y ahí le dicen, Se lo reparte. Esto. todos estos dones están en Cristo. Procúrenlo, búsquenlo, no los Anhélenlo. ignoren. Anhélenlo porque son para bendición de la iglesia y para beneficio. Escuché a alguien predicando los otros días que decía que los dones no son para beneficio propio, sino que solamente son para beneficio de la iglesia. Eso es antibíblico. Pero le dice el mismo Corinto hablando sobre la lengua, que Que es para provecho. para provecho. Para provecho. O sea, los dones son para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. Claro. Pero son para beneficio del Pero que beneficio tiene claro el que don. sí. Del que tiene el don también. Porque si Dios, por ejemplo, permítame hablar brevemente sobre el espíritu de profecía. Yo he escuchado a muchos hablar que el don de profecía, el don de ciencia, es una atmósfera. No, que hay una atmósfera. No puede ser una atmósfera, es un don. Que cuando tú vives en esa atmósfera, a ti eso es mentira. Wow. No se cree ese cuento. Eso no es una atmósfera. Eso es un espíritu que cuando el Espíritu Santo lo quiere activar, Claro, algo va, hay. va a funcionar. Y no va a fallar. No va a fallar. No va a fallar. Eso es un espíritu que cuando ese don se activa para que tú seas de bendición a alguien, va a funcionar. Amén. Entonces, por eso precisamente ese es el problema de muchos profetas que dicen al aire cosas y hasta inventan profecías y confunden al pueblo porque andan buscando algo externo, una atmósfera externa que los haga profetizar. Entonces, la profecía no es una atmósfera externa. La profecía, el don de ciencia, el don de profecía, Tiene su nombre. los dones del Espíritu no son una atmósfera externa Claro. que tú la calibras y tú la manejas a tu A tu antojo. manera, a tu Y antojo, tú dices, cuando tú oh, quieres. esto aquí, esto aquí. No. Eso no es el don. Los dones del Espíritu no funcionan así. Eso fluye desde adentro. Amén. Porque el don del Espíritu no te fue dado ni en la mente, ni en la cabeza, ni a lo externo. El don fue depositado en tu espíritu. Y cada vez que el don fluye, es de tu espíritu que fluye. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen. O sea, el don, discúlpeme si ofendo a alguien, pero el don no opera en lo externo. Sáquese eso de la cabeza. El don opera desde lo interno. Cuando el don se activa y Dios te abre, porque parece que es externo. O sea, cuando el don se activa y tú comienzas a ver, a sentir, a discernir en el espíritu, tú lo ves físicamente, lo escuchas físicamente y puede parecer externo, pero no es externo. Es algo que desde adentro el Espíritu Santo lo activa, dependiendo del don que haya en ti, y eso es lo que hace que el don se manifieste. Tú sabes que, hablando de lo que tú estás hablando ahora,
me llega a la mente una persona que me hizo 2 preguntas. Sobre las 2 preguntas, yo quiero enfatizar en una porque caímos en ese texto. Una persona me preguntó que si es necesario que en una iglesia se hable lenguas. Y yo le dije que sí. Para mí una iglesia que no se manifieste el Espíritu Santo es una iglesia católica. En una iglesia que no se manifieste la grandeza, la hermosura del Espíritu Santo es una iglesia católica. Debe haber manifestaciones. Que es dirigida por un hombre. Debe Debe de haber manifestaciones. Claro, Y la claro. número 2 fue que él me dijo que wow, bendito sea el Señor, que si yo creía en la imposición de dones por la mano. Yo tengo un texto bíblico aquí. Dice, hablando del mismo Timoteo, Pablo. Primera Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que se te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos. de manos Del presbítero. del presbítero. Así es. No es cualquier persona, está especificando. Así es. Del presbítero. Así es. Fíjate que cuando Pablo llegaba, cuando Pablo llegaba, lo primero que preguntaba, salud. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Así es. Así es. No, pero ven, siéntate. No. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ahí radica. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Así es. O sea, no es cuestión de, es bueno ir a la iglesia, no es bueno buscar al Señor, pero hay que ser lleno Así es. del Espíritu Santo. Hay que ser lleno. Ahí radica el punto. Y, Apártese, busque del Señor, anhélelo. amén. Él lo dice, anhele los mejores dones. Así es. Son todos iguales, pero el que crea usted que es mejor para usted, anhélelo, Así es. búsquelo. Y Él le va a dirigir, Amén. Él lo va a guiar. Porque de Él estamos predicando, Él fue que lo explicó, lo explayó. Él aquí, fue, lo especificó. él fue correcto. Claro. Entonces, de nosotros depende. Digo que de nosotros depende lo que Dios quiere hacer nosotros, porque es que Dios no nos va a obligar a nosotros. Así es. Yo no te voy a poner una pistola, tienes que ir a la iglesia, tienes que orar, tienes que... No. Usted es muy grandecito, Usted sabe lo que le corresponde a usted como ser humano. Y quiero decir esto. Y a veces hay que ser insistente en la oración. Claro que sí. Hay que ser persistente en la oración. Porque hay veces que nosotros oramos, y porque vemos que Dios no nos responde, entonces decimos, bueno, Vamos por otro lado. no es la voluntad de Dios para mí, voy a parar de orar por eso. Yo en varias ocasiones he dado este testimonio. Desde que me convertí, desde el primer día, mi pastor dijo algo. Y él dijo, pídanle esto a Dios. No voy a hacer especificaciones. No quiero... El pastor siempre dijo, pídanle esto a Dios. Y eso me llamó la atención. Yo dije, wow. Y yo desde que me convertí, comencé a pedirle ese don a Dios. Señor, esto. Y yo nunca recibí una respuesta. Y hace como 3 años atrás, 2 o 3 años atrás, orando en mi casa. Le estoy hablando que yo comencé a pedir eso hace 10 años atrás. Uh-huh. Y hace como 2 años atrás, 1 año y medio, 2 o 3 años, yo orando y buscando la presencia del Señor, el Espíritu Santo me dijo, esto. Toma. O sea, que no es fácil recibir el don. Perseverancia. No es que va a venir porque tú se lo pidas hoy y porque lo pida mañana. Es algo que, bueno, ese fue en mi caso. Claro. No tiene que ser así No como tiene que usted. ser exactamente. O usted Amén. puede recibirlo a las 2 semanas. Usted Y puede cuidado. recibirlo al otro día o en el Amén. mismo instante. Amén. Pero estoy hablando a partir de mi experiencia personal para que usted persista, para que no se desanime si usted no ve la manifestación que usted está pidiendo en el mismo momento. Las manifestaciones del Espíritu de Dios son reales. Los dones del Espíritu son reales. Hace un par de meses atrás estuve hablando en una iglesia sobre lo que es el don de visión, el don de ver en el Espíritu. Y hablaba de los tipos de visiones. Y más adelante quizás podamos hablar un poquito de eso, ¿verdad, Manuel? Pero claro que sí. no en esta ocasión. Pero el Espíritu de Dios nos fue dado para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que busque el Espíritu de Dios. Amén. Pablo dice, embriagaos y no con vinos, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Usted sabe que para usted emborracharse, para que se embriague, usted tiene que durar toda una noche Exacto. bebiendo. Uh-huh. Pablo está usando eso como temática. Así como el que se emborracha tiene que durar toda la noche bebiendo. Así para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo tienen que durar toda la noche buscando. Buscar, aleluya. 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 Yo quiero orar por la gente, Manuel. Aleluya.
porque siento una presencia maravillosa aquí y no quiero desperdiciar esta unción que estoy percibiendo. Espíritu Santo. Usted me dirá, Albeni, ¿cómo tú percibes la unción? Porque aquí detrás de cámaras no sentimos nada. Alguien que considero mi maestro me preguntaba en una ocasión, Domingo Soto me preguntaba, ¿cómo tú sabes que tú tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo tú sabes que tú tienes a Cristo en tu corazón? Y cuando él me preguntaba eso, yo me quedaba perplejo. Yo no sabía qué responder. Yo decía, wow, pero de verdad yo no sé cómo dar una respuesta que yo le diga a él que... Entonces yo me quedaba perplejo y él me decía, pregúntame a mí. Y cuando yo le preguntaba, él me decía, porque yo lo tengo. Claro. Albeni, ¿cómo tú sabes que tú tienes a Cristo? Porque yo lo tengo. Amén. ¿Cómo tú sabes que ahí está la unción? Porque yo la tengo. Entonces yo quiero orar por esas personas que me ven. Aleluya. Letano kai sharabo sharabababababa. Aleluya. Wow, Dios eterno. Qué presencia de Dios yo siento en este lugar. Aleluya. Yo quiero orar por la gente que nos ve y nos escucha. Y quiero orar rápido porque no quiero desperdiciar este momento. Padre, en el nombre de Jesús, que este soplo de gloria, toda persona que me ve, que nos ve, nos escucha, todo el que está bajo la influencia de nuestra voz, que reciba lo que está pidiendo en este momento. El que está pidiendo don de lenguas, recibe el don de lenguas en el nombre poderoso de Jesús. Pablo dice que el don de lenguas se imparte, los dones se imparten por dos cosas, por profecía y por imposición de manos. Yo no puedo imponer mis manos sobre ti, pero yo puedo profetizar en el nombre de Jesús y pedirle al Padre que imparta sobre ti aquel don que estás pidiendo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe el don que estás pidiendo. Aleluya. Yo no sé si Maggie está en cámaras, pero yo veo a Maggie con los ojos cerrados y con las dos manos así como recibiendo. En el nombre de Jesús. Recibe en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. El milagro, el don que estás pidiendo, recíbelo en el nombre de Jesús. Que la misma gloria que está aquí en este lugar inunde tu casa, inunde tu vida en el nombre de Jesús. Tu entorno sea lleno del Espíritu Santo. Que seas llena del Espíritu de Dios. Que la pasión por las manifestaciones gloriosas del Espíritu vengan sobre ti. Que tú no seas uno de los que el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sino que tú vas a cuidar el don. Te lo rogamos. Vas a hacer un buen uso del don. No le vas a dar un mal uso al don, sino que lo usarás correctamente y estarás en la presencia delante de aquel que te da el don en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo a esta audiencia que nos ve y nos escucha. Sí, Jesús. Padre, que esta palabra, esta enseñanza haya sido de bendición, haya sacado gente de confusión, haya llevado a gente a otro nivel de mentalidad, Padre, de no rechazar a los hombres y mujeres de Dios por las manifestaciones, Señor, sino a recibirlos como que vienen de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo doy gracias, Señor, por cada persona que nos ve y nos escucha, Señor. Gracias, amado. Por todo aquel que tuvo a bien, Dios mío, prestar atención a esta palabra, Señor. Yo pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que sean bendecidos, que sean ayudados, que sean, aleluya, llevados a otro nivel. En el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Y amén. Si usted tiene alguna petición, usted puede escribirnos en la barra de comentarios. Dios. Alguna pregunta referente al tema, si usted no entendió algo, si se quedó medio confuso o confusa. Usted puede escribirnos sus preguntas o llamarnos en el caso personal mío, 347-912-4631. 786-326-5370. Y ahí estaremos dispuestos a responder sus preguntas, a orar por usted y a sacarlo de alguna inquietud. Si usted quiere que hablemos de algún tema y tiene alguna sugerencia, muchachos, yo creo que ustedes hablen de tal cosa, usted nos escribe ahí y nosotros oraremos y nos prepararemos para educar a la iglesia y al pueblo que nos ve en este tema. Le pedimos que en el nombre de Jesús usted comparte esta transmisión. Esta transmisión puede ser de bendición a alguien. Esta transmisión puede ayudar a alguien a salir de la confusión, puede ayudar a alguien a venir a Cristo. Porque los dones solamente se reciben recibiendo a Cristo en nuestros corazones. Amén. Así que sin más preámbulos, Manuel, queremos despedirnos de esta audiencia. Dios les bendiga, la paz de Dios. Sé bendecido tú y tu casa.
Men, y será hasta el próximo domingo en una entrega más de tu programa, Voz de Dios. Y nunca del hombre. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios te bendiga, brother.